Estas son las noticias reportadas en medios norteamericanos relevantes para Venezuela, hoy 3 de junio de 2025. El juez federal de distrito Leonard Stark extendió el plazo de licitación para la refinería venezolana Citgo, con sede en Estados Unidos, hasta el 18 de junio próximo, mientras la administración Trump considera una nueva medida para proteger y bloquear, por supuesto, la venta de Citgo, siguiendo peticiones de congresistas republicanos sobre la materia. El Tribunal de Delaware anunció su decisión tras una recomendación del perito judicial Robert Pincus, encargado de supervisar la subasta de Citgo. Pincus abogó por posponer la fecha límite original del 27 de mayo para promover un proceso de licitación más sólido. Tras la presentación de las ofertas, el perito judicial debe presentar una recomendación de oferta ganadora al tribunal antes del 27 de junio próximo, y la audiencia final para concluir la venta está programada para el 22 de julio, en caso de que no se produzca una medida de protección por parte del Departamento del Tesoro. En 2022, el juez Stark puso en marcha una venta ordenada por el tribunal de acciones pertenecientes a la empresa matriz de Citgo, PDB Holding, para satisfacer las reclamaciones de los numerosos acreedores que están exigiendo este pago contra Venezuela. La deuda provenía principalmente de laudos arbitrales internacionales que otorgaron indemnizaciones a empresas cuyos activos fueron nacionalizados por el Estado venezolano en la década de los 2000. ConocoPhillips y otras corporaciones no aceptaron la legislación petrolera venezolana reformada bajo el exdictador Hugo Chávez, el desaparecido dictador Hugo Chávez, que otorgó un mayor control estatal sobre la industria petrolera, pero no pagó compensaciones. Las empresas extranjeras rechazaron las ofertas de compensación de Venezuela y recurrieron al arbitraje internacional. El tribunal aceptó originalmente 18 demandas por un total de 21.300 millones de dólares. Las empresas serán compensadas por orden de llegada, con la primera Cristalex, que está pidiendo una compensación de 1.000 millones por minas que le fueron confiscadas en el sur de Venezuela. La firma Tidewater, que está pidiendo 80 millones. Luego viene ConocoPhillips con 1.300 millones de dólares y la firma O.I. Glass, que está pidiendo 700 millones de dólares. Estas empresas son las primeras en la lista en recibir compensación si se produce la venta de Citgo. Según informes, las filiales del grupo de inversión Faro retiraron sus demandas para reducir el pasivo total a 20.600 millones de dólares, bastante por encima del valor real de Citgo. En abril, la firma Stark aprobó una oferta de 3.700 millones de dólares por parte de Red Tree Investment para establecer un precio mínimo en la subasta de Citgo. La minera canadiense Gold Reserve había presentado una oferta rival de 7.100 millones de dólares y, según se ha informado, está presentando una oferta superior para tomar control de Citgo. Tanto Gold Reserve como Red Tree figuran en la lista de acreedores de Citgo, lo que significa que pueden incluir su reclamación en esta oferta. Otras partes interesadas también incluyen el grupo comercial Vitol y el fondo de inversión TPG Angelo Gordon. Según reportes, Elliott Management se ha retirado del proceso de licitación. El llamado fondo buitre había aceptado una oferta de 7.300 millones de dólares en septiembre de 2024, aunque la controversia sobre los términos de la venta llevó a esta firma Stark a revertir el curso y relanzar la subasta. La aprobación por parte del tribunal de la oferta de Red Tree, considerada una oferta caballo de Troya, generó críticas por su bajo valor, que está significativamente
por debajo de los pasivos totales de Citgo, así como de su valoración actual, que se ubica entre los 11.000 y 13.000 millones de dólares. Sin embargo, la oferta superó un obstáculo para la venta de la compañía al llegar a un acuerdo con los tenedores de bonos PDVSA 2020, ofreciendo deuda de Citgo y bonos convertibles como compensación por los aproximadamente 2.000 millones de dólares que se deben a estos tenedores de los bonos PDVSA 2020. Este bono, por cierto, en mora incluía la mitad de las acciones de Citgo como garantía. Las sucesivas protecciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que se han estado aprobando en estos últimos años impidieron a los tenedores de bono ejecutar esta garantía basada en las acciones de Citgo. Además de la emisión de PDVSA 2020, la subasta de Delaware también se ve amenazada por acreedores que tratan de saltarse la fila y buscar compensación por sus reclamaciones mediante litigios paralelos. Sin embargo, la semana pasada un tribunal de Nueva York desestimó unas de este tipo de demandas de la firma GIA Strategic Investment para cobrar 1.100 millones de dólares en deuda de bonos en mora. El perito judicial Pincus afirmó que, al revés de esta demanda paralela en Nueva York, fomentaría una mayor participación en la subasta ordenada por el Tribunal de Delaware. La empresa venezolana Citgo fue intervenida por la primera administración Trump en 2019 y puesta bajo el control del autoproclamado gobierno interino encabezado por Juan Guaidó. Aunque la administración paralela se disolvió en 2023, la compañía permanece bajo una junta ad hoc supervisada por un parlamento venezolano de mayoría opositora, actualmente que ya no existe, que es la Asamblea Nacional de 2015, que Estados Unidos, por cierto, sigue reconociendo como autoridad. Guaidó y sus asociados han sido acusados de malversación de fondos y conflicto de intereses por una serie de decisiones que incrementaron las deudas de Citgo, de acuerdo a los reportes. El jueves, la congresista de la Florida, María Elvira Salazar, escribió una carta instando a la administración Trump a bloquear la venta forzosa de la refinería venezolana para que pueda permanecer en manos de la oposición. Respaldada por Estados Unidos, Salazar ha impulsado una línea dura contra el régimen de Nicolás Maduro, que ha incluido el endurecimiento de las sanciones contra la industria petrolera. Salazar, junto con los representantes Carlos Jiménez y Mario Díaz Balar, presionaron para cancelar una extensión de la licencia de Chevron para operar en Venezuela a cambio de sus votos en el proyecto de ley de gastos de Trump. La venta final de Citgo está sujeta a la aprobación de Washington, aunque el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha prometido una política de licencias favorable, pero esto naturalmente puede crear nuevos escenarios. Por su parte, el régimen de Maduro ha condenado la venta ordenada por la Corte de, por supuesto, el que se considera como el activo extranjero más importante de Venezuela. Maduro ha dicho que se trata del robo del siglo y se ha comprometido a impugnar la pérdida de la refinería, obviamente sin mencionar las otras operaciones o el hecho de que fue el mismo chavismo y el mismo régimen que provocó esta situación. Filial de la petrolera estatal venezolana PDVSA, Citgo posee refinerías en Illinois, Luisiana y Texas con una capacidad de procesamiento combinada de 769.000 barriles diarios de refinación. La cartera de la empresa incluye una red de oleoductos y más de 4.000 estaciones de servicio, principalmente en la costa este de Estados Unidos. Esperemos que el destino de Citgo, que solía ser la joya de la corona, sea favorable para el futuro de Venezuela. Y en materia de inmigración, un juez federal impidió ayer que la administración Trump deportara a un migrante venezolano bajo la ley de enemigos extranjeros, argumentando que no se le había proporcionado la notificación adecuada ni el debido proceso para que la medida fuera impugnada. El juez de distrito
John Holcomb, designado por Trump, dictaminó que quienes sean deportados bajo la ley de enemigos extranjeros deben tener la oportunidad de impugnar la medida. Por la presente, se prohíbe y se restringe preliminarmente al gobierno expulsar o transferir fuera de este distrito a cualquier miembro del supuesto grupo de inmigrantes conforme a la proclamación en espera de una nueva orden de este tribunal respecto al plazo de notificación y el proceso que debe cumplirse antes de la expulsión. Esto fue lo que escribió el juez Holcomb. En una victoria para Trump, Holcomb también afirmó que el presidente tiene autoridad ilimitada para invocar la ley de enemigos extranjeros que se ha impugnado en otra acción legal. El fallo de ayer lunes se produjo tras la denuncia de Darwin Antonio Arévalo Millán, ciudadano venezolano detenido en las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en la ciudad de Adelanto, California. En su demanda, Arévalo afirmó que se consideraba a sí mismo un disidente declarado del régimen en Venezuela, al que se le otorgó un permiso que le autorizaba a trabajar y residir en Estados Unidos en espera de la revisión de su solicitud de asilo. Fue arrestado tras presentarse a una cita programada en las oficinas de inmigración, de acuerdo a la demanda. El arresto se basó en su condición de venezolano con supuestos tatuajes relacionados con el baloncesto, lo que podría indicar que Arévalo está afiliado a la notoria pandilla venezolana Tren de Aragua, según la demanda. La denuncia de Arévalo se presentó en su nombre y en el de otros ciudadanos venezolanos sujetos a la orden ejecutiva de Trump. Solicita a un juez que exija al gobierno que notifique con al menos 30 días de antelación cualquier deportación o traslado. El fallo del lunes se produjo días después de que la Corte Suprema de Justicia le diera la victoria a Trump al suspender una orden de un tribunal inferior que impedía al gobierno deportar aproximadamente 500,000 migrantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazó los señalamientos del actual ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, quien acusó a 4 ONGs venezolanas de formar parte de un plan terrorista contra la farsa electoral para escoger a gobernadores y diputados que se celebró el pasado 25 de mayo. Para el organismo multilateral, las afirmaciones de Cabello son declaraciones estigmatizantes. Al mismo tiempo, la Corte Interamericana denunció que el discurso del funcionario chavista está enmarcado dentro de un contexto de persecución y criminalización contra voces críticas, incluidas personas, periodistas, defensoras de derechos humanos y opositores. La Corte Interamericana exigió ayer al régimen poner fin a la estigmatización y persecución contra personas y organizaciones que defienden y promueven los derechos humanos. Diosdado Cabello, considerado el número 2 del régimen chavista, dijo el 28 de mayo que las organizaciones no gubernamentales Provea, Maracaibo Posible, Foro Penal y Médicos Unidos de Venezuela están presuntamente implicadas trabajando activamente con estos terroristas, todo según evidencia encontrada en uno de los teléfonos del dirigente Juan Pablo Juanipa. El dirigente Juanipa del partido Primero Justicia y cercano colaborador de María Corina Machado fue detenido el viernes 23 de mayo y desde entonces sus abogados y la familia no han tenido noticia suya. Provea, una de las organizaciones señaladas por Cabello, ha alertado que la criminalización busca desacreditar el trabajo de denuncia y acompañamiento a las víctimas en el país que realiza esta importante organización. Condenamos este nuevo ataque y alertamos que se produce en medio de una agresiva escalada represiva, donde se han registrado decenas de detenciones arbitrarias, denuncias de desapariciones forzadas, actos de hostigamiento, constantes amenazas para la libertad de expresión y el derecho a la asociación y a la reunión pacífica, señaló Provea en un comunicado.
El pasado 31 de mayo, la Corte Interamericana señaló su preocupación por las detenciones que se produjeron en Venezuela en el marco de la farsa electoral. La comisión dijo que se han contabilizado ya más de 70 aprehensiones. El organismo exigió poner fin a las detenciones arbitrarias y liberar inmediatamente a las personas que están en condición de presos políticos. Y finalmente, un empresario de Miami, nacido en Venezuela, que robó millones de dólares a cientos de inversionistas venezolanos, gastando parte del dinero en una lujosa boda en un castillo francés, enfrenta aproximadamente 8 años de prisión en su sentencia que se va a emitir el próximo mes de agosto, tras declararse culpable de conspiración para cometer fraude electrónico. Efraín Betancourt Jr., nacido en Venezuela y con doble nacionalidad estadounidense y colombiana, obtuvo aproximadamente 66 millones de dólares de más de 600 inversionistas venezolanos estadounidenses en el área de Miami, los cuales gestionó a través de su compañía de préstamos rápidas Sky Group USA durante un periodo de 5 años, según un acuerdo de culpabilidad presentado la semana pasada. De ese total, su compañía obtuvo aproximadamente 12.2 millones de dólares en préstamos al consumo, pero él y otros empleados de esa compañía gastaron el resto del dinero de los inversionistas en costos operativos, comisiones de agentes de ventas y gastos personales, según una declaración de los hechos presentada junto con el acuerdo de culpabilidad en una corte de Miami. Betancourt, de 36 años, nacido en Venezuela y criado en el área de Miami, se embolsó más de 6.5 millones de dólares que gastó en su boda en la Riviera Francesa, así como en vacaciones en el Caribe, joyas de lujo, un avión privado y un lujoso condominio en un rascacielos de Biscayne Boulevard, de acuerdo al comunicado. Es probable que el juez federal Darren Gales, que atiende el caso, ordene a Betancourt, que es el director ejecutivo de Sky Group, pagar 8.3 millones de dólares como parte de su sentencia, una cifra mayor que incluye gastos adicionales con tarjetas de crédito, según el fiscal federal del caso, Roger Cruz. Betancourt ha estado bajo custodia federal desde su arresto en noviembre pasado por agentes del FBI en el Aeropuerto Internacional de Miami. Su abogado Sam Rabin informó que el acusado llegó a un acuerdo con la Fiscalía Federal la semana pasada en la que aceptaba su responsabilidad en el fraude y se comprometía a reembolsar a todos los inversionistas que fueron víctimas de su esquema fraudulento. Un abogado de Miami que representa a 3 de estos inversionistas que ganaron casos de arbitraje civil contra Betancourt dijo que el esquema de inversión llamó la atención de la SEC, que regula todas las operaciones financieras en Estados Unidos ya hace 5 años. Nunca pagó un centavo para resolver estas reclamaciones de los inversionistas, dijo el abogado Richard Díaz, de acuerdo a un reporte publicado por el Miami Herald. Mis clientes y yo esperamos asistir personalmente a la sentencia en agosto para expresarle al juez la gravedad de su avaricia y fraude que devastaron económicamente, no solo lastimaron a muchas familias. Cruz, el fiscal federal, escribió en documentos judiciales que millones de dólares en ganancias fraudulentas obtenidas directamente por este acusado han simplemente desaparecido. Fueron canalizados por él a su esposa y a otros miembros de la familia y de otra manera han sido transferidos al extranjero. Según la SEC, que es el organismo regulatorio de operaciones financieras en Estados Unidos, Betancourt malversó el dinero de los inversionistas para su uso personal, incluidos los costos asociados con la compra de un condominio de 1.5 millones de dólares en la famosa Epic Residence en Biscayne Boulevard y para el servicio de su avión personal Piper. Definitivamente hay que tener mucho cuidado con este tipo de empresarios fraudulentos que se aprovechan de los inversionistas incautos. Hasta aquí las informaciones.